Gracias, señora presidenta. Agradecer que no se haya quedado, señor Bilbao, única y exclusivamente en que diga que sí al acuerdo satisfactorio. Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema es que la contradicción al final sí surge y sí existe. Y existe porque usted menciona primero dos cosas. El acuerdo, del cual hablaré luego, y qué significa el acuerdo, y quiénes estaban satisfechos cuando salieron de aquella reunión, que eran única y exclusivamente las tres diputaciones. Pero es que posteriormente ambas dos, tanto Guipúzcoa como Álava, dijeron que había que modificar esa propia ley de aportaciones. Es decir, estaban satisfechos porque obviamente podían salir perjudicados el 65%. Y solamente se quedaron el 35% porque hubo una aportación de quien no le correspondía, señor Bilbao. No le correspondía al Gobierno vasco pacificar a los tres territorios. Y, por lo tanto, en ese sentido sí se violenta la ley, a mi entender. A mi entender se violenta la ley porque el Gobierno vasco no debía de haber pacificado de esa manera y no está, para mí, contemplado en la propia norma y la ley de aportaciones. Pero es más, creo que no me está entendiendo el discurso. Creo que no me está entendiendo exactamente lo que yo vengo a decir en este foro. Obviamente el acuerdo o los acuerdos que se puedan alcanzar entre instituciones o entre partidos políticos, usted sabe bien que son todos buenos y sobre todo en un país como este en el que la diversidad y la pluralidad es mayor. Pero los acuerdos están única y exclusivamente para dirimir conflictos. Única y exclusivamente para dirimir conflictos. Y ese conflicto procede, que es lo que le quiero decir, de la propia norma, de la propia ley, de la propia existencia de la ley. Esa ley, al final, lo que estamos diciendo es que se mejore la propia ley, para que al final, en caso de que haya ese choque de trenes, que implícitamente lo que viene a decir es que la propia norma conlleva a esas tensiones territoriales entre los tres territorios. La propia norma es la que conlleva, y la propia norma la que conlleva por el esfuerzo fiscal. Y usted sabe que el esfuerzo fiscal también cada territorio tiene que hacer sus deberes. Y si no se hacen esos deberes por los territorios, llegamos a esas tensiones territoriales. Y, por lo tanto, la propia norma tiene que, al final, no permitir que esas tensiones territoriales en un momento determinado puedan ser de tal calibre que no lleguemos a ese acuerdo que usted dice y que haya ese choque de trenes. Y a ese choque de trenes nos lleva la propia norma, la propia ley. Es lo que le quiero decir. No estoy diciéndole en este momento, sin perjuicio de que usted sabe que podemos cambiar el modelo, que intentamos cambiar el modelo, no le estoy diciendo que cambiemos el modelo. Estoy intentando decir que ante la diversidad que puede surgir en un momento determinado en este país, ante la pluralidad que pueda surgir en un momento determinado en este país, modifiquemos las leyes para que esas tensiones entre los territorios no se produzcan, no se den. Ese choque de trenes que usted dice. Entonces no será tarde. Y será tarde porque la ley nos puede llevar. Usted lo está diciendo, usted está reconociendo implícitamente al final que nos puede llevar a ese choque de trenes. Y en ese momento, ¿qué ocurre? Porque usted ha dicho que los agoreros no somos agoreros, o no son agoreros los que lo dijeron. No son agoreros, única y exclusivamente intentan paliar lo que en un momento determinado estuvo bien y ahora hay que ajustar. Y como hay que ajustarlo para que esas situaciones no se lleven a efecto, porque si no, observe usted lo que ha ocurrido en el anterior debate. Incluso en un debate en el cual se llegó a un acuerdo y se dejaron el cupo y otras reivindicaciones soberanistas, usted ha tenido que escuchar en este acto por el Grupo Bildu cómo no está ni siquiera de acuerdo con lo que firmó en su momento. Entonces, cuando se interese en su caso que esas tensiones territoriales vengan y procedan de esa ley, ¿qué vamos a hacer? Y si no llega a ese acuerdo, es lo que le quiero decir. No es catastrofista, sino creo que tenemos que poner las bases para que esas situaciones no se lleven o no lleguen a esos efectos. Muchas gracias. Gracias, señor.